rituales y procesionales son un conjunto de manifestaciones etnomusicales muy interesantes, al menos a mí me parece que son de las más interesantes que existen en las islas. Muchas de ellas son de una notoria antigüedad, muchas de ellas arraigadas desde hace siglos en diferentes municipios y sobre todo caracterizadas por su carácter procesional. Casi siempre están realizadas bajo la advocación de un santo, se realizan en una procesión o en una romería, o en ambos casos, y curiosamente solo se conservan en la isla de Tenerife y en la modalidad referida a lo que son la danza de cintas o danzas de arcos de flores. En esta isla se conservan pues variantes distintas, como decimos, bailes de cintas, bailes de arcos de flores, la danza de vara y la desaparecida danzas pírricas que nombraba el Héctor Betancourt Afonso y que ya no existe ningún vestigio de ellas, al menos en Tenerife, ¿no? Y en ninguna otra isla. El origen primitivo de estas danzas parece que está en la costumbre de bailar alrededor de árboles de forma ritual. Existe en muchas partes del mundo, desde la América precolombina parece que existen ya vestigios hasta la Europa del Este y Centro Europa también. Es una danza que está extendida por muchos puntos del planeta y que llega a Canarias, se instala aquí, sobre todo como decimos en la isla de Tenerife, se conservan interesantísimos vestigios de estas danzas en Canarias como forma de expresión ritual, advocativa a un santo, como dijimos al principio. Bueno, pues nos encontramos en uno de los municipios que conservan una de estas danzas, el municipio de Tegueste, municipio precioso, este municipio isla, metido dentro de la laguna, que ha cincelado su historia como tantos otros municipios de Canarias en torno a los ataques piráticos, a las invasiones, a las plagas, la peste, y bueno, sucesos también no tan luctuosos y tan desgraciados, sino en la cotidianidad, agradecido de un pueblo dedicado sobre todo a las tareas agrícolas, campesinas, ganaderas, un pueblo amante de sus tradiciones, un pueblo del que han salido grandes luchadores, un pueblo del que han salido grandes folcloristas y donde se conservan tradiciones muy importantes como la danza de flores, que es una de las manifestaciones, ejemplos de estas danzas que hemos comentado al principio. Para ilustrarnos acerca de esta danza y conocer un poquito, tenemos a dos de sus máximos representantes, alma mater, la familia González, porque estoy empeñado en que se llaman García y son González. Tenemos a Carmen y a Juan. Juan es el tamborero, ambos son hijos de Juan José, el tamborero, un personaje mítico que de alguna manera fue el padre de la danza durante tantos años. Se pegó 65 años bailando la danza, siendo de tamborero. Y bueno, pues buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de la danza de las flores de Tegueste. ¿Se llama así, danza de las flores de Tegueste? Sí. ¿Y por qué se llama danza de las flores? Vamos a empezar por ahí. Pues porque desde que se fundó la hicieron así, es decir, que las flores antes eran artificiales. En principio eran naturales, pero después ya pasaron a ser de tela, les ponían un almidón, que después vendría el almidón mucho más después, porque no se existía, pues le pondrían algo para que tuvieran siempre tirantes, ¿no? Y entonces después ya, por lo mejor quizás hace como 30 años o 35 años ya se ponían quizás más 35 y quizás 40 también. Sí, ya se ponían de las que hoy existen de plástico, ¿no? De plástico. De plástico, es decir, hay un palo central, de hecho el marido de Carmen es el que mantiene el palo, antes bromeamos, ¿no? Vamos a aguantar el palo en muchos sentidos, que es una tarea importante también. Alrededor del cual se bailan 6 bailadores, 6 bailadores. Sí, que llevan un sombrero enramado con flores también, con plumas de... Bueno, iremos por partes, si te parece, hablamos de la vestimenta después. Vamos a ver, es un palo central, antes decíamos siempre adornado con los colores... Con los colores que... Porque... bueno, no, eso era la cinta, la de cinta es solo la que llevaba una bandera, que era la española, ¿no? Okay. Pero que, el palo bueno, de la española o no española, como suele decirse, roja, amarilla. El palo de las flores lleva un ramo de flores. Okay. Pero no va pintada... No. El palo... Bueno, el palo va pintado, en su día lo pintaron seguramente, no sé si antes de la guerra o siempre ha sido así. Pues yo me creo que sí, porque yo he visto fotos de cuando mi padre era un
joven, como 17, 18 años, que yo no sé dónde está esa foto, pero yo sí me acuerdo de verla. Y el palo yo lo vi y estaba justo en el centro y lo estaba manteniendo un tío mío, un hermano de mi padre. Y yo recuerdo de ver el palo pintado con la bandera española. Con la bandera española. Bueno, pero igual no siempre estuvo pintado con esa bandera. Por eso. De momento sigue así pintado. De momento ha sido toda la tradición, porque si nosotros de pequeños nos acordamos de que, yo por lo menos me acuerdo de papá que lo tenía, así como que estaba así. Bueno, mi padre y otros señores que bailaron, que no estaban vinculados con nosotros. Habían también algún que otro familiar, pero también hubieron personas que yo las recuerdo, ¿no? Bien, entonces 6 bailadores, un palo central... Y el tamborero. Y el tamborero, es decir, 7 personas en total, el tamborero haciendo siempre el ritmo del tajaraste. El tajaraste y lo que... lleva ya bastantes años haciendo tamborero, ha escogido el testigo de su padre y es ahora tamborero, aunque ya desde muy pequeñito me contabas que te llamaban de otras danzas para hacer... Sí, cuando por ejemplo amor se iba un tamborero al cuartel, por ejemplo, pues tenía que haber un tamborero en la danza, y entonces sobre todo para ensayarlo. Luego después, yo me acuerdo de estar en San Benito tocando entre medio de dos danzas. Y mi padre en paz descanse también entre medio de otras dos. Es decir que... Porque el mismo ritmo de... Sí, eso... Es decir, que todas las danzas... Sí, que el tajaraste prácticamente es igual, tocado a guitarra, tocado a timbre, tocado a lo que sea. La diferencia, por ejemplo, amor, es que hay un deje, es decir, un movimiento en los palillos que no son iguales, pero al final es tajaraste. El baile es lo que diferencia sí. a cada una de las pero danzas. El tajaraste más o menos igual. ¿Y siempre fue un tamborero solo? ¿No existieron más de uno? Antes no. De 20 y pico años para acá estamos tocando dos. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi padre tocaba cuando chiquitito. ¿Lo acompañaba? Sí, como chiquitito. Pero normalmente siempre era un tamborero en cada danza. Bueno, todos recordamos no solo, por ejemplo, perdón, no solo la de las flores, sino también la de la cinta. Era también un tamborero. 10 bailadores, 12 bailadores, hasta 16, pero siempre un tamborero. Lo que pasa, por ejemplo, es que últimamente, pues yo mismo ya que me estoy poniendo viejo, pues a lo mejor me canso, y a lo mejor me canso menos que el Lobe, pero bueno, no es para echarme flores, pero siempre ha existido un tamborero nada más. Y siempre, bueno, todos conocemos la danza de San Pedro de Güímar, con ese toque San Pedro arriba y San Pedro abajo. San Pedro arriba, San Pedro abajo, ese toque de pito, de esa flauta de pico que se utiliza más en muchos sitios de la península también, y que aquí existió en algún momento. ¿Se sabe que en Tegueste existiera esa forma de tocar también con el pito y el tambor? No, que yo sepa no. O por lo menos no lo creo, porque entonces mi padre lo había dicho. Y el son de la castañuela. Porque también después está la 10 Candelaria, que es la única que sí, todavía no está funcionando permanentemente, pero de vez en cuando se ve por ahí. Sí, comentábamos antes que hemos llegado a ver incluso hasta 20 de cintas de arco, de varas, como la de Chimiche también. Exacto. Por todas las calles, en este Chimiche, caso. En Granadilla habían dos, ¿no? Una en Chimiche y otra en Granadilla, ¿no? Bueno, ahí me creo. Sí. Ha comentado Carmen el tema de las castañuelas, es decir, un tamborero, alguien que aguanta el palo, 6 arcos de flores, se llaman así, las flores adornando el palo central, y luego los 6 bailadores, ¿cómo lo llaman? Bailarines. Bailadores. Y al mismo tiempo que aguantan el arco, tocan castañetas. Tocamos las castañuelas, al son del tambor. Al son del tambor siempre, guiados por ese ritmo ancestral del tajaraste. Okay. Hay diferentes variantes de la danza, las evoluciones que hacen los bailadores, según estén en reposo o estén caminando, siempre bailan la misma coreografía. Sí. Lo que pasa, por ejemplo, sí que no solo, sí que a veces, por ejemplo, antes, hace muchos años, hoy quizás hasta a mí me cuesta o quizás para tocarlo. La Isa y el paso doble también lo bailábamos. Por ejemplo, a lo mejor o sea que no solamente sino Isa y paso doble. Terminaba, por ejemplo, a lo mejor la procesión de los Remedios o de San Marcos, o a lo mejor, por ejemplo, en las Mercedes, que nosotros íbamos a las Mercedes, a otra romería cualquiera, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, pues se tocaba el paso doble y la Isa. El tamborero solo, y bailaban, por ejemplo, si era el paso doble, pues es más ligero el pasar, y si era la Isa, pues más despacio. Pero se bailaba. Y coreografías distintas, porque son ritmos distintos, pero hay otra cosa se van enlazando de la misma forma. Antes que se me olvide,
Antiguamente, por ejemplo, casi todos los bailadores de las danzas, el 90%, iban a ver la danza no porque les gustara, sino porque a lo mejor, por ejemplo, con 18 años, 17 años, se metían en la danza. Y cuando iban al cuartel, ya sabían hasta sobre el hombro del mosquetón. Porque el que mandaba en la danza, le enseñaba eso, a desfilar a paso ordinario, al movimiento todo de mosquetón, el ritmo y todas esas cosas. Y sabían, por ejemplo, sobre todo, las de por aquí, las canteras, las Mercedes, Pedro Álvarez, por supuesto las de aquí. Sabían, les preguntaban los sargentos esos, que si eran de tal sitio, iban a la península, por ejemplo, y le preguntaban si eran de aquí, porque claro, llegaban aprendidos ya, que ya no eran reclutas, iban a cuartel ya como veteranos prácticamente. Por eso es lo que yo te decía, te comentaba antes, que antes las mujeres no estaban en la danza, entonces quien estaba, normalmente era el hombre, era por eso. Bueno, eso es otro elemento otra tradición que tenían en su día. En algunos sitios como en Guimar la bailan niños, también en San Bartolomé de Neto la bailaban niños la danza de flores. Y en el Escobonal también. Pero suele ser casi todas las danzas rituales, no solamente las de cintas, en cualquier manifestación que encontremos por ahí, de carneros, o los buches, o las danzas de diablos, siempre son hombres, ¿no? En este caso las danzas de cintas pueden ser niños también, pero casi nunca son mujeres, o eran, ahora se va incorporando. Carmen, sin embargo, es una de las grandes impulsoras de la danza de Flores de Tegueste desde hace muchos años, aunque es muy joven todavía, pero la vemos desde hace muchos años bailando la cinta. ¿Cómo es que una mujer se incorpora a la danza de Flores de Tegueste? Bueno, me incorporó por mi padre, ¿no? Porque mi padre fue el que nos fue inculcando a todos los hijos a seguir lo que es una tradición de la danza, a no perderla. Y no sé, yo creo que es que lo llevo dentro, ¿no? Pero es la primera mujer que se incorpora a la danza. En realidad sí, o sea, en el baile de la danza de las flores, la primera mujer fui yo. Pero ahora no es la única. Ahora no, y ahora tengo a mis sobrinas que también las he ido ahí inculcando para si algún día, cuando yo me vaya, porque se queden ellas, ¿no? Comentamos antes un poquito del tema de la vestimenta, ese gorro con flores, que también es muy peculiar de las danzas rituales. Todos también tenemos en la mente las danzas de la bajada de la Virgen del Hierro, con esos trajes tan vistosos de blanco y esas flores. También podemos encontrarlos en varios sitios de la península, como Fregenal de la Sierra, en la zona de Extremadura. Y forman parte también de la forma de vestir de las danzas rituales de este tipo que están regadas por todo el mundo, como comentamos al principio. Sin embargo, la danza de Flores de Tegueste, el sombrero es un poco distinto, es un sombrero como de paja adornado con flores. Sí, ¿Cómo nos describen un poquito? Es un sombrero como de paja, como bien dice, pero lleva adornando con flores, como igual las flores que lleva el arco, ¿no? Varias. ¿Y por qué ese tipo de sombrero? ¿Se usó aquí, los campesinos lo usaban? Yo pienso que sí, que sea por eso, por los campesinos, ¿no? Sí, porque es el sombrero que yo, por lo menos desde pequeño, trabajando en la Costa Tejina, cogiendo algodón, en la caña dulce y platanera y todas esas cosas, es el sombrero que llevaba. Entonces, si yo lo llevaba, pues si yo, por ejemplo, amor, por supuesto, no llevaba el de la danza. Es decir, me compraba ese sombrero porque lo vendían en la lonería y toda esa cosa, ¿no? Y lo llevaba yo y las personas mayores. Y entonces yo he visto fotos de personas mayores, mayores que ya tienen, si estuvieran vivos y tuvieran más de 125 años. Pues yo recuerdo, la gente de Tejina, Valleguera y por supuesto de Tegueste, se usaba lo que llaman el cachorro, que en sitio, aquí el sombrero de... Siempre, sí. Y entonces ese sombrero se le cambiaba la ala un poco, se cosía, se trabajaba con una vera, con lo que fuera, y se le ponían las flores. Y entonces ese sí estaba siempre permanente para lo que era, para bailar, o para llevarlo puesto, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, al otro no tenía adorno de ninguna clase, y no lo llevaba, te lo ponía por la mañana, cuando pegaba a calentar el sol. Y luego siempre pues una camisa blanca. La camisa blanca y el pantalón blanco también. Y da igual el material del... Sí, como fuera blanco. Sí. Como sea blanco, sí. Dependiendo de las épocas va cambiando también el tejido, ¿no? No había, por ejemplo, lo que se quiere hoy. Hoy se quiere, por ejemplo, si el pantalón es blanco, pero tiene que ser normalmente todos iguales. Las camisas. Por ejemplo, a lo mejor pues montones llegaban a llevar la camisa de manga baja y muchos a lo mejor la llevaban de manga corta. De manga corta. La comodidad no pasaba nada porque no... Lo que pasa es que todo el mundo era... Todos eran vestidos con pantalón blanco y las alpargatas
Las típicas de toda la vida. más o menos. Alpargata. Sí. Esas alpargatas. O lona o alpargata. Hoy a lo mejor, por ejemplo, yo voy más cómodo con unos tenis, porque como antes es que todo el mundo calzaba lona, aparte de ir a bailar con ella, llevaba lona. Hoy normalmente tenis, entonces el que está acostumbrado a caminar con tenis, se pone unas alpargatas y si para estar parado no pasa nada. Pero si tienes que estar caminando, La romería, sí, en una romería, por ejemplo, pasa que no y pisas mal porque no estás acostumbrado a la lona, sino a otro calzado. Es como que siempre usas zapatos, le pones una alpargata de esas y a los 3 metros se cae. ¿Se ha caído alguna vez en un bailador? Y yo me caí una vez, tropecé y me caí, quedé encima del tambor, no, el tambor cayó, no se viró ni nada, sino caí así y me quedé como si fuera pesándome. Tendría yo, pues, mejor 17, 18 años, por ahí era un chiquillo. ¿Y recuerdan algún tipo de incidente de este tipo, que se hayan caído, que hayan tropezado o bailando dos danzas? No, tropezar uno con el otro. Sí, tropezar muchas pero veces, la mayoría sucede. de veces, porque hay veces que no te controlas bien y vas tan rápido que puedes chocar con... Los chicos, por ejemplo, amor, ven una piba y a lo mejor pues, se ponen a mirar para ella y cambian el tono. Bueno, no le quitan puntos. Cambian el No, no, porque... Por eso, ¿no? No es porque el tamborero que va cantando y el más que mira, así que fíjate tú, si a uno no le dice nada, porque si no le planta la mosca al tío o al hermano. ¿Y cómo se entrenan a los muchachos para, pues fíjate tú, para esto, ¿no? mira dónde llegaste, No. mira dónde llegaste. No hacemos ensayo, porque ya los niños de por sí ya lo estamos sacando, o sea, cuando son pequeñitos los vamos llevando con nosotros como mascotas. Entonces los vamos a ir incorporando. Porque básicamente esto es una tradición familiar. Sí. Siempre estamos Bueno, no, Antiguamente sí, no, antiguamente bailaban gente que no eran, como se del suele pueblo, decir. la gente del pueblo. Bueno, antes que se me olvide también, la danza fue comprada, es decir, el para la danza que tenemos nosotros hoy lo compró mi abuela. Ya que ella dice que es la primera, por supuesto que es la primera, pero la danza estaba parada y entonces la volvió otra vez a recuperar mi abuela. Fórmula. Compró el palo, la corona la hizo un carpintero, que la corona es el ramo ese que estábamos hablando, del ramo que va arriba, ¿no? Y entonces compraron un tambor entre 8. Y el tamborero era José el tamborero, que era mi padre. Entonces se pusieron de acuerdo para el que se iba a la danza no tenía derecho al tambor. Se fueron viendo todo, entonces se quedó mi padre y mi tío, que es el hermano de mi padre. Y entonces mi tío le dice, mira José, como tú no, es decir, como yo no sé tocar tambor ni mucho menos, mi parte es tuya. Y dicho tambor se lo quisieron quitar a mi padre. De hecho se lo quitaron, pues lo emprestó por una buena fe, no sé cuánto, pues que era una promesa que iban a hacer ellos, porque la danza estaba un poco parada, también volvió otra vez a parar después de lo que sucedió con mi abuela y eso. Y entonces mi padre el tambor lo recuperó en Valleguerra porque se puso de acuerdo con el tamborero, que no hace mucho que murió precisamente dicho tamborero. Antes las danzas terminaba la procesión y daban, sobre todo aquí donde habían barcos, daban 3 huertas alrededor de la plaza. Paso ordinario y los barcos detrás. Pero claro, por ejemplo, a lo mejor los barcos estaban por la parte de aquí. Para los que no lo conozcan, son los barcos de la romería de Tegueste. Exacto, y los que hay en varios pueblos de la isla, hay también un montón. Entonces, sí, los barcos aquí en Tegueste sobre todo, se ponían por la parte abajo de la torre. Y la danza salía desfilando justo por debajo de la torre. Para acá, daba la vuelta y cuando llegaba justo pasaba por aquí, por la parte de arriba de la iglesia, ya para dar la vuelta, entonces salían los barcos. Para que hubiera un espacio, porque los barcos salían como... ¿Estamos hablando de los remedios o de la romería? San Marcos y las dos. O sea, la romería de San Marcos... Porque en su día no había romería. Y la fiesta era una fiesta... Sí. Como en Valleguerra, por ejemplo, yo recuerdo de San Benito y Valleguerra la de... Claro, entonces hay 2 momentos en los que sale la danza, que es la romería de San Marcos, la fiesta de San Marcos y en la fiesta de los remedios. Primera vez en la fiesta de los remedios. Si no por primera vez en la historia en la fiesta de los remedios. Hace 500 años. Aproximadamente. Año arriba, año abajo. Bueno, y estábamos hablando mucho del tambor y que se lo quitan a tu abuela y todo eso. A mi abuelo. ¿Y cómo es ese tambor? Pues ese tambor todavía está en mi casa. Era un tambor más pequeño, no eran como hoy mismo. Lo que nosotros tenemos son como si fueran del ejército. Bueno, como si fueran, no, que son iguales que los del ejército. O sea, tambores con artificial, pero antes no eran así. O sea, más pequeños iguales, pero más pequeños. Yo no supongo que igual en su día habrían en el cuartel iguales, digo yo. Siempre ha sido con un tambor. Sí, más o menos, sí. Una caja redoblante, y siempre he tocado con baquetas normales. O sea, no tiene nada que ver con esos tambores de tajarás. Es que mi padre fue tamborero del ejército. Cuando en la guerra hizo guardias de tambor. Así que tocaba con el tambor
diana y silencio. Él me enseñó a mí también. Hoy me pongo y tendría que, tendría que estar pensando con la cabeza bien lo que tenía que tocar, pero seguro que también lo toco. Pasa que me costaría mucho ensayar. Antes estábamos hablando de ensayar. Antes se ensayaba hasta 3 días en semana, en su día. Por eso los que iban al cuartel eran veteranos, porque se ensayaba. Hoy no. Hoy, y es difícil la danza de las flores. La danza de las flores no es difícil bailarla. Bailarla la baila cualquiera. Pero lo difícil es pasarse. Porque el arco va una argolla, un arco, y un arco, ¿no? Entonces, el último de arriba tiene que pasar por encima de todo. El siguiente por debajo del último de arriba y encima de los otros 4, y así eso me sigue. Como pasa el de arriba, por debajo del segundo parte el arco. Claro. O como pasa una muchacha guapa, también, exacto. Sí. Yo creo que la equivocación ha sido... También, Entonces, por eso digo que no es difícil, lo difícil es pasarse. Tener en mente, hay 3 bailadores que los llaman ellos grandes y pequeños. El grande es el más veterano, por ejemplo, ¿no? Los 3 Entonces, arcos de arriba, nosotros decimos que los 3 arcos de para arriba que son los grandes y los 3 arcos de abajo son los pequeños, para diferenciarnos los que pasan por debajo y los que pasan por arriba. Ese es el sistema. Pero por ejemplo, cualquiera viene, usted por ejemplo coge el arco, no le dicen nada, ¿no? Entonces se pasa y no está mirando si por debajo o por arriba. Se pasa por lo más fácil que sea. Seguro que va a pasar por donde no tiene que pasar. Bueno, ya Mario nuestro piso seguro. ¿Y han bailado fuera de Tegueste, en otro sitio? Sí, lo que es se abarca en toda la isla. En toda la isla bailábamos en todos los pueblos. También fuimos. Para el sur ahí estábamos hasta en Guisora, para el norte hasta Garachico, ¿no? Y ahí de los Vinos. Sí, pero el está más. Sí. Estamos hablando de más distancia. Y en Mogán estuvimos también en Las Palmas, fuimos también una vez a Mogán. Perdón, Mogán también me comentó. Sí. Siempre en la calle, nunca dentro de un templo o dentro de... No, siempre hemos actuado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Sí, o sea que... pero no para sacarla, para sacar el santo o la Virgen. Santo o la Virgen. No, es decir, que en montones de sitios no nos dejan. De hecho, pero cuando aquí en Tegueste me parece que tan solo una vez entramos a la iglesia, pero después que están viniendo los herreños. ¿Delante o detrás del santo? Delante siempre, ¿no? Delante, normalmente la danza lleva al santo. Lleva al santo. Entonces se dice danza porque es la que va delante del santo. Con molición de mi sangre y balas de mi sentir